muchas gracias en primer lugar por invitarme a participar en el Club de Encuentro. Me alegra tener ocasión de poder dirigirme a esta audiencia en un contexto tan nuestro como es el contexto valenciano. Y sobre lo que me gustaría hablar es sobre la situación que estamos viviendo hoy día en la frontera este de Ucrania. ¿Cómo nos hemos encontrado en una situación tan extraña como la situación actual? Se trata de una crisis con tintes obviamente geopolíticos que enfrenta a Rusia por un lado y a Estados Unidos por otro, con repercusiones obvias para Europa, puesto que se trata de un país europeo y además colindante prácticamente con lo que es la Unión Europea, a pesar de que no se ha previsto en un primer momento ningún rol específico para la Unión Europea. Y ha tenido que ser la propia Unión Europea o los propios dirigentes, ahora mismo en el contexto de la presidencia francesa, incorporada o representada por Emmanuel Macron, quienes se han colocado como actores dentro del mapa. A ver, todo comienza a finales de la Guerra Fría. Tenemos que remontarnos a finales de la Guerra Fría, en un momento en el que un cambio político de envergadura mayúscula en la Unión Soviética se ve seguido por la desintegración o lleva a la desintegración de la Unión Soviética y al surgimiento del Estado, de la Federación Rusa que conocemos hoy, así como a la independencia de sus antiguas, de las repúblicas que antiguamente lo conformaban. En ese momento, como heredera de la Unión Soviética, la Federación Rusa se encuentra en una situación en la que empieza a colaborar con Occidente y, de hecho, esto resulta muy visible en la actividad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se ponen en marcha nuevas actuaciones, como regímenes de sanciones, operaciones de mantenimiento de la paz. Finalmente, después de varias décadas bloqueada por la rivalidad de las superpotencias en el contexto del Consejo de Seguridad, Naciones Unidas comienza a tener una acción global en la cual se dedica a mitigar conflictos que se recrudecen con el final de la Guerra Fría. Sin embargo, en ese momento Rusia, al considerarse iniciadora de esa transformación del final de la Guerra Fría, puesto que ha sido un cambio doméstico, ha sido un cambio en el interior de la Unión Soviética, procedente específicamente de Rusia, el que ha llevado al fin de esa confrontación con Occidente, espera pasar a formar parte de un orden de seguridad europeo en el cual ocupe un papel preponderante y en el que colabore con los nuevos estados que han surgido de la desintegración de la Unión Soviética, así como los socios occidentales de Estados Unidos, de los cuales también se espera que abandonen su alianza militar con Estados Unidos y pasen a configurar un nuevo orden europeo desde una perspectiva desde la cual se lleve a cabo un esfuerzo cooperativo por manejar, por gestionar la seguridad europea. Sin embargo, esto no sucede, nada más lejos de la realidad. Lo que sucede es que la Alianza Atlántica no solamente perdura, sino que va ampliándose. Esto son malas noticias para Rusia, que se encuentra en una situación económica muy precaria en los primeros años que siguen el final de la Guerra Fría, y por otro lado también se encuentra en una situación en la que ve reducido su peso geopolítico de ser una superpotencia a convertirse en un país sin prácticamente relevancia y sin influencia dentro del ámbito europeo, y de hecho sin influencia a nivel mundial. Con el paso del tiempo, la Alianza Atlántica va ampliándose, va adquiriendo nuevos socios. Estos socios son los antiguos estados que se encontraban bajo influencia soviética y que en ese momento buscan la protección de Estados Unidos contra un posible resurgimiento de afanes expansionistas por parte de Rusia.
la idea original de Rusia, que consistía en convertir la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, en la fuerza de gravedad, en la organización principal encargada de gestionar la seguridad europea, se ven decepcionados. De hecho, esta organización continúa vigente, pero no amplía sus competencias, no amplía su poder y se ve relegada a un segundo plano. De hecho, las organizaciones internacionales que más peso continúan teniendo en el continente europeo son, sin lugar a dudas, la OTAN, y desde otro punto de vista, desde un punto de vista más civil, aunque más tarde, o económico, aunque más tarde va adquiriendo también una competencia en el ámbito de seguridad, la Unión Europea. Sin embargo, la OSCE nunca acaba por consolidar su protagonismo y se mantiene viva, pero prácticamente como un foro de discusión enfocado a lidiar con los problemas de seguridad de Europa Oriental específicamente. Nos trasladamos ahora al año 2008. Hasta ese momento, si bien Rusia se encontraba decepcionada por la configuración del panorama securitario a nivel europeo, no había tomado unas acciones especialmente agresivas para contrarrestarlo. Sin embargo, en el año 2008 tiene lugar un punto de inflexión, y es que en la cumbre de la OTAN en Budapest se otorga una perspectiva de adhesión tanto a Georgia como a Ucrania. Las declaraciones de Putin, nada más se hace público este comuniqué, dejan entrever que a partir de este momento Rusia va a tomar una actitud mucho más combativa para intentar evitar que estos países que se encuentran tan cercanos geográficamente y también que son países centrales dentro de lo que había sido o era hasta el momento su área de influencia, puedan pasar a formar parte de la Alianza Atlántica. No es de extrañar que fuera justamente en el año 2008 cuando tuviera lugar un conflicto bélico entre Georgia y la Federación Rusa. En aquella ocasión nos encontramos ante una situación en la que Rusia no fue quien inició el conflicto, sino que parece ser que por lo menos formalmente la iniciativa partió de Georgia. Y por suerte pudo mitigarse, pudo solucionarse este conflicto con relativa rapidez. Sin embargo, el caso de Ucrania es diferente. Ucrania se encontraba ya desde finales de la Guerra Fría en una situación que había sido descrita como postneutral, en el sentido de que era un territorio que se encontraba efectivamente en una encrucijada desde el punto de vista de que parte de las élites y de la población estaban interesadas en una asociación más estrecha con Occidente, cosa que resultaba intolerable desde el punto de vista ruso. Al mismo tiempo, era evidente para la misma élite y para la misma población que era necesario continuar una asociación con Rusia, aunque no estuviera formalizada en una alianza o en ningún tratado. Con lo cual, ante esta tesitura, la actitud de Ucrania era mantenerse en una discreta neutralidad. Sin embargo, a partir del 2008 se precipita una situación que no permite a Ucrania mantenerse en la misma situación. Las aspiraciones formuladas de llegar algún día a formar parte de la OTAN se ven confirmadas en la cumbre de Budapest, si bien ni en ese momento ni en ningún momento posterior parece materializarse la oferta o una oferta concreta por parte de los actuales miembros de la OTAN de integrar a Ucrania. Más bien lo que subrayaban los comentaristas era el escaso interés que demostraba la OTAN por pasar a integrar a Ucrania entre sus miembros. Con lo cual, finalmente, es en el contexto de la firma de un acuerdo de asociación o la ratificación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea donde la situación explota.
nos encontramos ante protestas masivas por parte de estudiantes y por parte de la sociedad civil en Ucrania, que desembocan en el abandono por parte del poder o la huida de la élite gubernamental, que era favorable a una asociación más estrecha con Rusia. De hecho, el motivo por el cual se producen estas manifestaciones es precisamente para rebelarse contra la decisión de estas autoridades gubernamentales de no ratificar, no seguir adelante con el acuerdo de asociación, que era meramente económico y que había sido ya ultimado con la Unión Europea. A partir de ahí nos encontramos ya con una situación que desde el punto de vista ruso amenaza con poner en peligro su vínculo o su preponderancia en lo que respecta a la situación de Ucrania, y a partir de ahí ya vemos cómo tiene lugar un hecho que era inédito hasta ese momento en el contexto europeo desde 1945 y que se traduce en la anexión de la península de Crimea, es decir, la primera modificación de las fronteras establecidas después de, digamos, 1945 o después de la desintegración de la Unión Soviética. Es decir, digamos que la línea roja, desde la perspectiva de Moscú, era precisamente el ofrecer una perspectiva de adhesión a Georgia y a Ucrania. Desde ese punto de vista nos encontramos en una situación contradictoria, porque no se ha materializado o no había perspectiva de materializar estas ofertas, por lo menos a corto plazo. Desde ese punto de vista cabe preguntarnos hasta qué punto fue acertada la decisión de formular estas perspectivas de adhesión en un momento en el cual no se contemplaba verdaderamente el seguir adelante con ellas. La actual crisis se desencadena en el momento en el que Rusia empieza a amalgamar o concentrar una gran cantidad de tropas cerca de la frontera con Ucrania. El objetivo seguramente no sea el proceder con ninguna invasión. El objetivo, por el contrario, es establecer un diálogo al más alto nivel con el socio que les interesa o con el interlocutor que les interesa, que es precisamente Estados Unidos. Con esta ofensiva, por así decirlo, bueno, no ofensiva militar, sino con esta ofensiva, digamos, política, lo que pretende hacer Rusia es volver a comunicarse, establecer un diálogo con Estados Unidos respecto a cómo debe conformarse, cuál debe ser la arquitectura de seguridad del continente europeo. Y desde este punto de vista podemos decir que lo ha conseguido, porque desde entonces se ha puesto en marcha un diálogo que ha visto cómo Lavrov y Blinken han hablado directamente, han celebrado en cumbres o reuniones al más alto nivel, replicando el esquema que vimos durante la Guerra Fría. Y al mismo tiempo también hemos visto una comunicación directa entre Putin y Biden. Es decir, esto nos permite concluir que si a Rusia le interesaba el poder entablar negociaciones sobre la seguridad europea directamente con el interlocutor que les interesa, que es Washington, el medio más eficaz que han encontrado para promover esas negociaciones o promover ese diálogo no es otro que emplear su músculo militar. Cabe preguntarse si existiría la posibilidad de entablar tal diálogo en ausencia de ningún movimiento militar por parte de Rusia. Probablemente no. Y si revisamos cuáles son los instrumentos de los que dispone
Rusia a día de hoy para promover un diálogo o una negociación con socios occidentales, ¿con cuántos instrumentos nos encontramos? No hay prácticamente ningún otro instrumento más allá del militar. En lo que respecta al ámbito económico, Rusia ha dejado de ser un big player o una gran potencia. Cuenta evidentemente con grandes tablas o cuenta con la posibilidad de activar otro instrumento que es su provisión de energía, y este instrumento se activa con relativa frecuencia de cara a los antiguos socios o los estados que se encontraban anteriormente en su órbita. Es decir, si revisamos los últimos años nos encontramos con que se ha producido con relativa regularidad el corte de suministros energéticos a países que reciben gas por parte de Rusia. Y evidentemente el suministro de gas también es un factor importante para socios de la Unión Europea que dependen del gas ruso, entre ellos Alemania, y países ubicados en el flanco o digamos en las cercanías de Rusia. No es el caso de España, evidentemente, pero sí de muchos países ubicados en la zona este de la Unión Europea. Sin embargo, de cara a Estados Unidos, la energía no funciona, porque Estados Unidos no importa energía rusa, más bien al contrario. Estados Unidos exporta su propia energía. De cara a Estados Unidos, para fomentar un diálogo al más alto nivel con ellos, no existía ninguna otra vía que el orquestar o escenificar lo que puede parecer una amenaza militar a alguno de los estados ubicados en el continente europeo con el cual Estados Unidos tenga una relación privilegiada o al menos estrecha, como es el caso de Ucrania. El motivo por el cual la actuación rusa nos parece tan chocante es precisamente porque nosotros, desde el punto de vista español y desde el punto de vista valenciano, evidentemente, solamente estamos familiarizados con el discurso que ha estado formulando y difundiendo la OTAN, según el cual se proyecta como una organización que es favorable a mantener la paz en el continente europeo y cuyas intenciones son benévolas o al menos no son agresivas. De hecho, se describe como una organización o una alianza que carece de enemigo y que desde luego no está enfocada a disuadir una posible amenaza rusa. Este, digamos, es el discurso con el cual nosotros estamos familiarizados y no encontramos ningún motivo por el cual dudar de esta versión. Sin embargo, para estados que no se encuentran incorporados dentro de la alianza y que de hecho se encuentran en las inmediaciones de la alianza, como es el caso de Rusia, el cálculo es distinto. Su perspectiva sobre la Alianza Atlántica es que se trata de una alianza militar que incluye a la mayor potencia mundial, que es la estadounidense, y que también incluye a una serie de estados que también cuentan con una capacidad militar importante. Y sopesando o digamos comparando el poderío militar de los miembros de la OTAN combinados, nos encontramos ante la alianza militar más poderosa del mundo. Desde este punto de vista, por chocante que nos parezca a nosotros, Rusia considera o continúa considerando a la Alianza Atlántica como una posible amenaza o una alianza que está concebida para defenderse de una posible agresión rusa. Muchas gracias.